Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradores, conspiradora. Bueno, hoy es un día de fiesta en este programa. Me puse saco. Sí, yo también hasta mi suéter más bonito, digo, Eso. ¿no? Tú no. ¿Usted de negro? ¿Estás No de es de luto por la patria? no es o qué? negro, no es negro, no es ¿Qué negro. color es? Es un Gris rata. Rata, tú. ¿De Rosita? Es el mes De patrio. Rosita es el mes de la patria. Pero estamos celebrando la salida, el nacimiento de un Exacto, libro. muy bien. Y de la nación mexicana. Sí, de un libro escrito por Isabel Revuelta que nos llena de orgullo. Ay, muchísimas Llena de gracias. orgullo. Felicidades. Sí, y Muchas, entonces muchas gracias. esperamos mil libros más tuyos, Chave, porque con tu talento y tu pasión vas a poder hacer maravillas. Es un libro sobre Hidalgo, su primer ya libro, digamos, en el ámbito comercial, de librerías y de lector común y corriente generalizado. Y además viene al caso pues, porque es un estudio importante sobre Hidalgo, una visión distinta. O si no distinta, una visión que te pueda arrojar como lector muchos elementos. Un maestro mío de la escuela siempre decía, hasta para morir hay que ser oportuno. Y este libro tiene una gran oportunidad, porque está saliendo exactamente en estos días patrios de fervor nacionalista que nunca debemos perder, ¿no? Entonces, Claro, y además una de las grandes cosas que no es cliché porque sí sucede, los personajes encuentran al escritor. Y realmente poder escribir algo, que se han escrito ríos y ríos de este hombre, lo único que yo le quiero pedir a la gente es que le quitemos la imagen de venerable cura y de venerable anciano, porque estamos ante un hombre de una fortaleza y de unos alcances que ni siquiera pólvora. él mismo sabía que los iba a tener. Era un barril de pólvora. Salud. sí. Salud, salud, salud. Bueno, Chave, entonces a nosotros nos toca preguntarte por qué escogiste este tema, por qué escogiste este personaje. O sea, nosotros lo que queremos hacer es preguntarte lo que todos nuestros conspiradores en casa quisieran preguntarte, ¿no? ¿Por qué el tema? ¿Por qué Miguel Hidalgo? ¿Por qué Cara o Cruz? Entonces, pues cuéntanos, digo, porque para escribir un libro de estos de gran aliento necesitas pues mucha pasión, mucho coraje y mucha investigación. Exacto. Ha sido una de las experiencias más profundas en cuanto a investigación, porque se ha escrito muchísimo de él, mucho. Hay grandes biografías, pero también ha sufrido esa terrible pátina de la historia, que lo han hecho acartonado, que lo han hecho fuera de lo que realmente. Entonces pesa más el héroe que el hombre. Y cuando tú te vas a la vida de este hombre, que sin duda tuvo mucho de heroicidad, te das cuenta que lo que más tiene es espíritu y una humanidad tremenda, porque por ejemplo, se ha dicho muchísimo, incluso hubo una película hace pocos años que se acerca más a su vida privada, pero nos tendemos a ir por el morbo, que si tuvo hijos, que si... Bueno, lo que yo quisiera resaltar de Miguel Hidalgo es justamente esa parte. Nunca más el Hidalgo que está en las estampitas de la papelería. Yo pertenezco a esa generación que cuando hacía la tarea tenía que conformarme con la biografía breve, completamente falsa, del precursor del movimiento de independencia, que además tiene unos claroscuros, unas pasiones, unos aciertos, unos errores y unas cosas que carga hasta el final de sus días extraordinarias. Entonces, la palabra es un personaje extraordinario. Era un personaje volcánico, incendiario, ¿no? Muy creativo. Totalmente. Muy arrebatado, muy apasionado. Así fue su vida, así fue su vida. Y perdón, me quedé pensando en algo. Ni siquiera sabemos cómo era físicamente. Ninguno de los cuadros que existen fue pintado con él en vida. Todos fueron pintados después. Y muchos años después. Y bueno, Exacto. hay un Hidalgo de ojos azules en el castillo de Chapultepec. Sí, Claro, sí, porque exactamente. es este vicio que ha tenido la historia de hacerle una imagen errónea. O sea, le forjaron esa cara. Claro, ahora, lo único que tenemos, digamos, de su aspecto físico es Lucas Alamán, al ser niño, fue ayudada, la madre de Lucas Alamán, que era viuda, es ayudada por este párroco. Es que es interesantísima su vida porque la puedes ver como por etapas, pero en su etapa de párroco realmente no era un sacerdote espiritual, no era un sacerdote... Era como de la teología de la liberación del siglo XX. Absolutamente, podría ¿no? haber sido Sí, Jesús incluso. Ayudar a los otros, Pues no, yo creo que un cura que se entendía perfectamente con su Grey, ¿no?
con los parroquianos, con la gente de su comunidad. Hablaba Sí. como debía un ser. par de Bueno, lenguas Sí. indígenas, Tan- ¿no? Sí, Muchas. otomí entre ellas. Bueno, tan se entendía que quien levanta en armas y logra reunir a 70,000 personas en 15 días es el cura Hidalgo. O sea, tenía una capacidad convocatoria increíble. Pero fue bueno, una perdón, Lucas Alamán lo describe. Lucas Alamán lo describe y es esta persona de nariz aguileña, con el, digamos, ya tenía en las entradas, ya tenía poco pelo, cano. El padre de la patria muere a los 57 años, No es 58. ese viejito que nos No, presentan. no es ese Lo viejito. asesinan, lo fusilan. Además, no muere. perfecto Bueno, jinete. muere, claro. Sí, muere por efecto del exceso de plomo. Claro, Sí, exacto. lo asesinan. Pero a lo que voy es que todas estas imágenes que la historia ha dado de él son muy lejanas. Entonces, tenemos a un hombre, primero que nada, nace en este México criollo absolutamente. Sus hermanos y él heredan una cierta fortuna familiar, no era rico ni muchísimo menos, y su paso por la escuela de los jesuitas le marca. ¿Por qué le marca? Porque le abre la vida de los libros. Era un profundo lector voraz, un intelectual impresionante, cosa que después lo hace poderse llevar, así como campesinos y agricultores y artesanos, con las máximas autoridades virreinales. Uno de sus mejores amigos es Riaño, que era el superintendente de Guanajuato, o Abad y Queipo, que fue su gran amigo, era el obispo también en Valladolid. Que luego los comulga. Bueno, que después se vienen en contra de él, porque ni él mismo sabía lo que iba a despertar en la gente. Entonces, después de que vive una vida de maestro en el Colegio Nicolaita de Valladolid, no se va porque lo corran. Eso es uno de los grandes mitos. Él había acabado ya ese ciclo. Él quería tener una vida menos ajetreada en esta ciudad de Valladolid, llena de conspiraciones, quería dedicarse a sus libros. Valladolid es Morelia, para Exacto, que sepan. la actual Morelia. Y lo que él buscaba con esta vida de párroco, además que quería mejorar sus ingresos personales, porque vuelvo a decirles, tenían una pequeña fortuna familiar que con las reformas borbónicas se viene abajo. Entonces, son muchas cosas los que van moldeando al héroe de la independencia. ¿Es falso entonces que él tuviera una amante y que en las noches salía ahí en Valladolid a buscarla y que cuando descubren que tenía 2 hijos con ella, entonces era indigno que fuera rector del Colegio Nicolaita y que por eso lo largan? ¿Es una mentira del tamaño del mundo? Era su mujer, sí, tuvo hijos con ella, pero no es el motivo por el cual se va, más bien son... Pero es un escándalo cuando lo descubren, ¿no? Claro, por supuesto que iba a ser un escándalo, y no fue el único, porque incluso Morelos también tuvo hijos. Sí, claro. Digamos que varios sacerdotes en esa época tenían... Sus sobrinos. Exacto, eran los sobrinos del señor cura. Pero realmente lo que sucede en el Colegio Nicolaita es que sus ideas ya empiezan a trascender, completamente a favor de la Ilustración, completamente a favor de lo que pasaba en Francia. Entonces empezó a generar un ambiente rancio que un rector no se le podía permitir. Y entonces le achacan una deuda terrible, injusta, que lo va a perseguir por el resto de sus días. Y además de que las reformas borbónicas lastiman a su familia, también lo lastiman a él, porque todo lo que él ganaba se lo daba a los artesanos, a los indios. De verdad, les ayudaba. No hay una actitud en él que tú dijeras, no, fue una posición, él quería estar como Egoísta. sacerdote, egoísta. No, se iba al cerro más recóndito a dar los santos óleos, le parecía muy importante, pero también les enseñaba a sembrar vid, que estaba prohibido. Y el gusano de la seda. Y el gusano de la seda, y usaba su propio dinero para que ellos tuvieran empresas, y entonces tenía talleres de artesanía y de alfarería, y entonces esa parte de ese héroe, de ese hombre antes de ser héroe, se está desdibujando, y es muy difícil que en siglo XX se hubiera dicho todo esto, que tenía hijos, que su dinero lo utilizó para ayudar a los indios, y que además de todo era conocidísimo en todo el Bajío. Es que él compra todos los conceptos de la Revolución Francesa, Todos. ¿no? De enciclopedismo y todo esto. Entonces, claro que él, en ese momento, con una autoridad virreinal ultramontana y reaccionaria, pues evidentemente que era un dolor, una piedra en el zapato. Entonces tenían que deshacerse de él.
Porque además, yo bueno, cuando vi los ensayos que hacía de las obras de Molière, Molière. Bueno, y montaba a Molière. montaba a Molière, hacía, imagínate qué maravilla de hombre, ¿no? O sea, era un hombre liberal, era un hombre con otro, bueno, no era un hombre de su época finalmente porque estaba muy adelantado, ¿no? Claro, y fue como increciendo, porque él se encontraba muy a gusto departiendo tardes de chocolate y frituras con las señoras de la sociedad o con incluso el Abadi Keipo, con el superintendente. Sabía moverse muy bien en todos los ámbitos. Lo que ya no podía más él era con toda con el sufrimiento que sí veía alrededor suyo. Y además él se vuelve víctima, porque entonces esa deuda que le achacan del colegio se va haciendo grande, y su hermano más querido muere por la bancarrota de la familia. Era Mariano, ¿no? Mariano. Y ese golpe tan fuerte en Miguel lo va a marcar para siempre. Entonces, cuando empiezan las conspiraciones para la independencia, él ni siquiera era uno de los principales motores. Siempre lo hemos dicho aquí, fue Allende. Allende era el militar, era el dragón de la reina, era el que, ¿no? Y la corregidora, tenían todo. Él se empieza a acercar, y yo digo que va increciendo porque nunca se imaginó que miles de hombres y mujeres, hasta con hijos encima, murieran por él, porque se fueron a perder más nada, no tenían más nada que perder, se fueron a perderlo todo por esa figura que fue él. Eso es importantísimo, porque la revolución, déjame llamarla revolución a pesar de que todos la llaman independencia, es una primer revolución, se convierte en una revolución popular gracias a Hidalgo, porque en caso contrario hubiera sido una revolución criolla. Absolutamente, y yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales en el caso de Hidalgo. Se encuentra con la independencia casi de manera fortuita. Es decir, como decía Isabel, Allende es el que, toda la planeación es como sucedió en Sudamérica. O sea, los movimientos de independencia de Sudamérica son de criollos. Sucre, Bolívar, Martín, todos. San Martín, o sea, todos ellos. Sarmiento, todos. O sea, eran los regimientos de criollos que se unen y la idea era acabar con las minorías españolas, tomar el control e iniciar procesos de independencia. Por eso se decía que la conquista de América, no solamente de México, pues la hacen los indígenas y la independencia la hacen los criollos, los españoles. Y en el caso de Hidalgo, exactamente, él entra con ciertas reservas a la conspiración de Querétaro. Sí. Y con ciertas reservas sobre lo que están planeando. Y en el momento en que los descubren, ahí, y esas son las cosas que uno nunca considera en la historia, que cualquier cosita puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Estás puesto en la punta de la fosa de clavados y alguien llega y te dice, ¿no? Y sí, es un poco eso, ¿no? O te echas y te pegas. O te echas, exacto. Porque exactamente, o sea, cualquier cosa puede cambiar la historia y ahí sucedió eso. ¿Pero dónde se rompe el acuerdo? A ver, hay un acuerdo muy interesante entre Allende, que es el líder de la independencia, él es el que invita a Hidalgo a la independencia, ¿no? Entonces, el pacto fue, yo me ocupo del sector, digamos, militar, ¿no? Y tú te ocupas de la parte popular, de la convocatoria, del alzamiento para reunir la fuerza necesaria. Y claro, llega un momento en la Lóndiga de Granaditas, que es donde tienen el mayor encuentro entre ellos dos. Yo creo que ellos rompen, o sea, el rompimiento inicial matan es a mucha gente, a muchos cuando españoles. los descubren. O sea, esa madrugada del 16, de la noche del 15 al 16, cuando los descubren, supuestamente Allende, que era el que venía con toda la conspiración, que él tenía los contactos en los regimientos distintos del virreinato y demás para alzarse, en el momento en que le dicen nos descubrieron, él se echa para atrás. Ahí, ¿Él quién? Allende, esa es la gran duda. Y el haberse dudado ahí y que salte Hidalgo para decir no, la ruptura. Vamos a ir a coger gachupines, eso cambió totalmente la historia del movimiento de independencia de México. Y entonces ahí ya, por más que quiso Allende recuperar el poder, el control, ya no. Ya era el cura el que había decidido asumir un cargo que no le correspondía. Bueno, y aquí nace Habíamos el bribón. brindado. Aquí nace, en palabras de Allende, el cabrón del cura, sin falta de respeto. Salud por el bribón del cura, que es como se llama mi texto. Salud. Salud, salud.
Hay momentos entre ellos dos, entre Allende y, bueno, varios momentos, ¿no? Hasta llegar al envenenamiento de Hidalgo, ¿no? Pero bueno, el primero es cuando los descubren y ahí se empequeñece, se achica Allende y el que toma el liderazgo. Pero luego se recrudece aún más cuando en la Alhóndiga de Granaditas, Hidalgo grita, vamos a coger gachupines y matan creo que a 300. Bueno, pero lo que también quería, ahorita te cedo los trastos, lo que también quería de alguna manera compensar Hidalgo, esa parte también la entiendo, era del saqueo, para que pudieran tener de alguna manera una compensación los 70,000 hombres que lo seguían. Hay que ver lo que era logísticamente alimentar a 70,000 personas que lo seguían. Entonces, claro, dice, pues tomen lo que quieran para de alguna manera poder consolidar todo esto y hay que matar gachupines, pues a matar gachupines, ¿no? Y ahí Allende también ya empieza a tomar otra posición, ¿no? Son dos personajes maravillosos porque los dos hagan de cuenta que los aventamos a un tornado, a él y a todos los que participaron en ese movimiento, porque además de que es descubierto, tiene que empezar así, como un tornado. Conforme iban pasando las horas, iban cambiando los acontecimientos y se iban dando cuenta de cosas que ni siquiera imaginaron, como lo que les comentaba, que los pueblos enteros se iban con el cura, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero también con este hombre que al ser sacerdote y que además lo conocían muchos de ellos, algo bueno tenía que venir por parte de él. Empieza a crecerse, él ni se lo cree, él no tiene idea en ese momento de lo que iba a llegar a despertar. Entonces se disminuye la imagen de Allende, pero Allende es importantísimo porque es el que tenía la estrategia y demás. Claro. Sin embargo, se empiezan a conocer como personas, no habían más que intercambiado alguna que otra conspiración, y se da cuenta Hidalgo que a Allende no le gustan esos indios. A Allende no le gusta el desorden, ni los mestizos, ni le gusta que estén tomando los pueblos como una verdadera bola en el desierto de estas de paja. Entonces empiezan entre ellos a tener una lucha muy fuerte y lo que tú dices es bien cierto. Al llegar a Guanajuato, Hidalgo sabe que se va a hacer una matanza de inocentes, incluido Riaño, el que había sido su amigo. Están todos en la Alhóndiga. Ahí es donde el joven Lucas Alamán habla que lo vio, porque ayuda a su madre a que le dice lo que está sucediendo cuando entran a la ciudad. Y lo que sucede en la Alhóndiga es la gente que se toma justicia por su propia mano. Y él no los puede parar. No puede parar esos saqueos, esos asesinatos. Pero tal vez tampoco quiere. No sabía. No, pero es que yo creo que necesitaba de alguna manera compensar a estas fuerzas tan Y no había forma de pararlos, porque fueron horas, muchas horas en que esto se dio. Y el pueblo, de hecho hay en uno de los textos, la gente al matar a los españoles les levantaba los sacos para verles si tenían cola de diablo. O sea, había unas cosas que no podemos ni imaginar. Pero sin duda toda esta matanza y todo lo que sucede lo marca para siempre. Porque sin duda la llegada a la Ciudad de México y el no tomar la Ciudad de México es el recuerdo fehaciente de esa sangre que corrió en la Alhóndiga. Y ahí entra la gran contradicción y el claroscuro más grande que tiene el bribón del cura, que es porque le llama el cabrón del cura. Ya en Guadalajara, Allende le llama el cabrón del cura, en Guadalajara permite la matanza sistemática. Pero eso fue después de las cruces. Por eso, pero ya digamos que sí va a permitir. No toma, la gran pregunta de que por qué no toma la Ciudad de México, dejémoslo un poquito aparte, pero con respecto a las matanzas de los españoles, la segunda matanza, que no es porque se le salió de control, él sabía, él lo reconoce, Miguel Hidalgo reconoce en su juicio. ¿Por qué dejaste que mataran 300 hombres durante las 30 noches que los iban sacando por las noches, por las madrugadas, y tu amigo, el torero, les hacía una faena de la cosa más cruel y los asesinaste? ¿Por qué ni siquiera hiciste un juicio? Y contesta Hidalgo, ¿para qué? Ya eran inocentes. Entonces, se arrepiente, pide perdón absoluto, no está de acuerdo con eso que pasó, y un poco justifica en su juicio, los indios y los mestizos querían ver esas imágenes, de alguna manera se les debía eso. O sea, ellos tenían la culpa. Pero con inocentes. Entonces ese claroscuro de este hombre, y ahí nace la idea de Allende de envenenarlo. Este es un cabrón.
y el movimiento está siendo debilitado por estas matanzas. Pero no perdamos de vista un ingrediente emocional muy importante que se da hasta nuestros días, creo yo, y es el rencor. México es un país lleno de rencor y lleno de coraje, ¿no? Me remoto hasta los años de la conquista de México, ¿no? Entonces el rencor, ese rencor, tampoco lo podía controlar Hidalgo. Cuando ves que pues, toda la gente está enfurecida, dice, bueno, pues Contra los que eran dueños de todo. De todo. Ese es el problema. punto. Eran dueños de todo. Sí. Porque bueno, eran dueños de todo porque se habían quedado con todo. O sea, los españoles ya se habían ido, digamos, ¿no? O estaban por irse. Y claro, los criollos eran los herederos de esos españoles y que eran los dueños de todo. Y claro, había que dejarlos para saciar la sed de venganza. Y era importante para él, creo yo. Y no creo que tanto se haya arrepentido, la verdad, de las cosas. Yo creo que la que fue en las luchas, no. Digamos, en batalla murieron de un lado y de otro. Es una guerra, es una revolución. Pero yo creo que sí se arrepiente de estos 300 españoles, sí le pesan mucho. Yo creo que la frase que mejor lo define es: me dejé llevar por el frenesí. Literal. Yo creo que enloquece, o sea, verdaderamente enloquece. Imagínate que él de la noche a la mañana dependen de él 70,000 o 100,000 personas. Imagínate. Claro, o sea, olvídate que si era heroico y si era bueno. Enloquece, pierde el piso, se sube al ladrillo, se marea, la soberbia lo puede todo. O sea, yo creo que es algo muy, muy normal y más dentro de una situación tan caótica. Yo también no siento que al final, ay, bueno, es que pobrecitos los 300 españoles. Yo creo que se metió en una dinámica de destrucción y donde él era Su Alteza Serenísima. Literal, en Guadalajara se deja Como se hace nombrar llamar, así. es el primero que se hace llamar así. Entonces, no creo que haya pensado, todavía no entiendo y creo que no hay ningún historiador que todavía lo pueda fundar el por qué no tomó la Ciudad de México. Y no creo que haya sido por la cuestión de el saqueo y la destrucción. Porque luego va a matar ¿Era un españoles. tema estratégico? No, ¿Quién luego sabe? Yo no sigue. sé si se avasalló frente a Al tamaño de lo que estaba Es enfrente. probable, porque él no era un militar, no, No, tenía lo idea era. lo que estaba pasando. Yo creo que de repente se subía al ladrillo, de repente bajaba. No, A ver, el virrey ya quería irse porque sabía que en cualquier momento podían tomar la ciudad. Pero claro, yo creo que el principal problema de Hidalgo fue que la propia ciudad fuera luego sitiada por las tropas de Calleja y pudieran agarrarlos y los iban a acribillar a todos. Entonces dijo, nos vamos a meter en una madriguera de la que ya no podremos salir. Esa es una explicación Esa es militar, una. pero ¿y la contraviene Allende, porque Allende dice, no es cierto, hay que tomar la ciudad. Y ahí se pelean también entre ellos dos. Y seguramente tenía Allende aliados adentro. O sea, porque acuérdense Claro, que muchas de las milicias claro. eran de criollos que estaban tan inconformes como Allende o como Aldama o sí, como pues todos Primo los demás. Verdad en un par de años antes en la Exactamente, ciudad. o sea, yo creo que fácilmente hubiera podido encontrar el apoyo del ayuntamiento. Obviamente el hubiera no existe. Al final se perdió la gran oportunidad quizá de asestar un golpe que pudo haber definido el derrotero de la independencia. No Claro. sucedió. Pero es que imaginémonos, no, claro, como tú dices, el hubiera no existe, pero imaginémonos que hubiera tomado el cura Hidalgo con Allende la Ciudad de México, que estamos hablando a 6 meses de que hubiera estallado la Guerra de Independencia, estamos hablando que en enero de 1811 a lo mejor, ¿no? Sí. Y entonces, si hubiera tomado la Ciudad de México, bueno, claro que los españoles no se iban a quedar con los brazos cruzados y hubieran mandado tropas de España o Calleja a ver qué hubiera hecho, pero... Que todavía no entraba en escena. Pero lo más interesante es irlo viendo por horas. Realmente este personaje hay que irlo viendo por horas. No lo puedes definir con esa monografía o con la biografía que se le hizo en el siglo XX, que lo ponen como verdaderamente el padre, el ancianito. No, era un hombre que vivía por horas y iba viendo sus propios demonios y sus propias... ¿Sabes dónde hay? Perdón, Benito. No. ¿Dónde hay? ¿Ya ves, Ma, cómo es Paco quien interrumpe a Benito? ¿Dónde hay una fuente de novela maravillosa? Cuando él, en la última noche, antes de que lo fusilen, él pide un papel y un lápiz y se lo niegan. Y escribe en las paredes donde estaba encarcelado, escribe una cantidad de pensamientos y de reflexiones sabiendo que le quedan 24 horas de vida. Eso es para una novela. Sí. ¿Qué escribió esa noche el cura Hidalgo? Y los dulces que le regala a su carcelero. Pero le escribe al carcelero, Paco. Y hay un facsimilar divino. Así que pone tonto el que lo lea. No. No. Hay una transcripción maravillosa al carcelero. De hecho, eso es una de las cosas que te llama la atención. Después de los 2 juicios que le hacen, porque acuérdense, había que quitarle primero su carácter de sacerdote,
Después, que todavía también viene esta leyenda que efectivamente no muere excomulgado porque abadica y pero no había sido ratificado por la autoridad eclesiástica, que da Pero enteramente tiene dos igual. comuniones. Sí, y después el juicio civil, pero es un hombre que muere tranquilo, sí, porque todavía dedica unos versos a su carcelero, todavía pide chocolate, que era fan de tomar chocolate, y te habla de una persona a su batallón, les dice, a ver, hijos, les voy a poner la mano en el pecho para que no sea difícil que me maten. 3 ráfagas hubo que hacerle. Realmente era un hombre que Pero cayó imagínate, muy difícil. cuando lo van a fusilar, él está viendo a un machetero afilando el machete porque sabía que una vez fusilado le iban a cortar la cabeza. O sea, hay que imaginarse esa escena. No. Que te vas a poner enfrente del pelotón de fusilamiento y estás viendo que el otro está afilando el machete. Digo, es de horror, ¿no? Estas escenas. Claro que le cortan la cabeza y claro que la dejan Pero ya estaba muerto. 10 años en la lóndiga de granaditas la cabeza. Bueno, perdón, ya nos tenemos que ir. Pero, compañeros, amigos, conspiradores, todo lo que usted siempre quiso saber sobre el cura Hidalgo y temía preguntar, se responde en Cara o Cruz Miguel Hidalgo, un libro de nuestra querida Isabel Revuelta y Carlos Silva, editado por Taurus. Salud, Chávez. Gracias, salud. ¿Hiciste por el qué buen beso. comercial?